está con nosotros. Creo que estamos bien ahí, ¿o sí me escucho bien? Sí, qué gozo es ver la iglesia del Señor reunida. Nos podemos motivar al amor y a las buenas obras los unos a los otros, tal como la Escritura nos dice. Más cuando vemos que ya aquel día se acerca. Ya estamos cerca, ¿verdad que sí? Ya estamos cerca de que el Señor aparezca con todo su esplendor y su gloria, con todos los ángeles, con Él. Bendito sea el nombre de Dios. Este mes, el mes de octubre, la iglesia ha definido que hagamos dos cosas. Una de ellas es que estemos recordando y estemos levantando una memoria a lo que el Señor hizo durante el tiempo de la Reforma, que tradicionalmente se celebra entonces en este mes, y que el día 31 justamente es el día en que se le da inicio, se entiende, se marca el momento, el hito histórico de la Reforma. Y lo segundo que ha determinado la iglesia es que en el mes de octubre celebremos el mes del pastor. Así que yo voy a pedirle que por favor usted, en la medida de lo posible, se ponga de pie junto conmigo, oremos al Señor, no solamente por este pastor que tiene tanta necesidad de Dios, sino por los pastores en general que en nuestro país están llevando esa labor. El ser pregoneros, el ser embajadores de nuestro Señor, de nuestro Dios. Así que yo quiero pedirle que usted incline su cabeza y que en este momento se convierta la iglesia en un solo ruego a Dios por la labor de los pastores a nivel local, a nivel de todo el mundo. Señor, en este momento nos unimos como iglesia y levantamos la voz delante de ti, Señor. Elevando un ruego delante de tu presencia, Señor, con toda reverencia, con todo respeto, pero con toda nuestra esperanza y confianza puesta en ti. Tú mismo, cuando estuviste en la tierra, Jesús, dijiste que era necesario que rogáramos que el Dios eterno enviase más obreros a su mies. Y esos obreros, Señor, dentro de ese grupo de obreros encontramos a los pastores que son conscientes del llamado que tienen de llevar la grey del Señor. Que son conscientes que no son dueños ni señores de sus congregaciones, porque ni siquiera son suyas, son espacios que tienen para servir. Son personas, almas y vidas que guiar hacia el Señor Jesucristo. Son ovejas tuyas, Señor. Es una labor ardua, es una labor difícil, con muchas aristas. Principalmente estar sujetos a tu palabra y principalmente estar sujetos a ti. Y llevar esa labor, oh Señor, de ser sacerdotes, llevando al pueblo delante de ti, y ser profetas, trayendo tu palabra al pueblo. Señor, te queremos rogar en esta hora por los pastores que verdaderamente se aferran a ti directamente y que cumplen su llamado, no entendiendo de ninguna manera que es de ellos o que parte de ellos, sino que el llamado es tuyo, Señor, y que tú los consignas y que tú los motivas. Señor, alienta a cada pastor que verdaderamente está entregado a la labor de enseñarle al pueblo cuál es la ruta para alcanzar a Cristo. Señor, te ruego, oh Dios, que nos des sabiduría, y mucha sabiduría, oh Dios, porque el mundo plantea desafíos continuamente que exigen una total dependencia de tu palabra, estudio profundo y consagración contigo. Te pedimos que tú hagas que particularmente en este país los pastores seamos valientes, pregoneros de la justicia y la verdad en ti, Señor. Que las iglesias estén siendo formadas continuamente a la luz de tu palabra. Que se esté revisando continuamente la vida de cada uno de los hermanos a la luz del estándar divino, Señor, para que el pecado sea descubierto y sea quitado, y para que entonces la santidad, la verdad y la justicia tuya provengan siempre de la fuente preciosa que es tu palabra. Señor, ruego por las familias pastorales que pasan diferentes luchas y pruebas, Señor, y muchas de ellas ni se conocen, ni se saben, ni se podrían comprender por el grueso de la iglesia, pero Señor, tú sí lo sabes, lo conoces. Te pedimos protección, dirección, y no solo en nuestro país, sino ahora, Señor, extensivo al mundo entero.
Que sigan existiendo pastores que buscan a las ovejas, que les dan dirección, que les acompañan en el caminar y que verdaderamente se aboquen a tu palabra. Señor, necesitamos de esos pastores. Tú dijiste que los enviarías, pastores conforme a tu corazón, pastores que te temen a ti, pastores que se inclinan y que están sometidos ante ti, Señor, para poder entonces servir de manera correcta. Llena tu iglesia de pastores piadosos. Llena tu iglesia de hombres que verdaderamente estén consagrados, que pongan su mirada, Señor, en el gran privilegio y el gozo que es servirte, pero que no perdamos de vista nunca, oh Señor, que aún más grande y más alta es la regla que se nos exige de parte de ti. Danos valentía, danos sabiduría y concede que en nuestras congregaciones verdaderamente, Señor, se esté reuniendo los que han de ser salvos. Te pedimos esto, Señor Jesús, en tu nombre poderoso y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué precioso es cuando en verdad no hay que buscar a ciegas o a oscuras dónde están nuestras respuestas, ¿no le parece? Qué precioso es cuando podemos tener certeza, cuando podemos saber que tenemos un fundamento firme. Y yo quiero particularmente que recordemos aquel pasaje del Salmo 119, el verso 105. Gracias. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué las gentes luchan, se cansan, intentan en vano una y otra metodología y forma cuando tenemos la seguridad y la certeza de la palabra de Dios? Qué hermoso es saber que nuestras vidas tienen sentido, tienen fundamento, tienen respuestas. Y las respuestas no están en nosotros, las respuestas están en la palabra de Dios. Así que cada vez que usted repita ese verso, yo sé que muchas veces lo decimos: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Quiero que lo haga verdaderamente comprendiendo lo que está diciendo, comprometido con lo que está diciendo, transformado por lo que está diciendo, por la eterna verdad de que la palabra de Dios es la única luz, la única guía certera de su vida y de mi vida. Qué hermoso es que lo podamos hacer. Que esto sea lo que motive el hecho de que usted ponga atención de seguido y que yo también ponga atención a lo que el Señor nos va a enseñar. Estamos con algunas lecciones extraídas de la Reforma. No son pocas las lecciones, ni tampoco son superfluas las lecciones que nosotros podemos extraer del tiempo de la Reforma. Son muchas y muy profundas. Pero una de ellas es aquel famoso resumen de solo Cristo. ¿Ve? La Reforma levantó varias solas, 5 solas se dice, pero una de ellas era solo Cristo. Y el contenido de solo Cristo es que solo en Cristo hay salvación. Porque Cristo es el único Salvador. Otra vez. Solo Cristo es Salvador. Solo en Él hay salvación. Y nos encanta decir amén. Y durante el tiempo de la Reforma les encantaba decir que Cristo es el único Salvador y todos decían amén. Pero yo quiero retroceder un paso anterior a eso. Porque tristemente nosotros hemos atravesado un periodo de la iglesia en donde el evangelio se ha resumido a decirle a la gente que Cristo es el Salvador y que hay salvación en Cristo. Algunos, quizás más conservadores, más bíblicos, han tendido a exponerle a las personas la condición de pecado en que están, para que entonces encuentren que es necesario buscar un Salvador. Y entonces en el Evangelio exponen que Cristo es el Salvador.
El detalle es que cuando se dijo solo Cristo y que solo en Cristo hay salvación, el contenido de esa expresión en aquel momento es un contenido muy distinto al contenido que tenemos nosotros hoy en un evangelio en el cual hemos crecido, entendiendo que nosotros podemos ser salvos en Cristo, pero que eso es suficiente, que ahí se termina. Y resulta que ese es el efecto final de lo que viene previamente. Y ahí es donde yo quiero que hoy usted pueda atender junto conmigo la palabra de Dios, con la única finalidad de que podamos destruir la creencia de que nosotros podemos ser salvos en Cristo sin tenerlo previo, sin pasar por la primera fase. En síntesis, que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Él no solamente es el Salvador, sino fundamentalmente y primariamente Él es el Señor. Le declaro lo siguiente: nadie puede ser salvo si no tiene a Cristo como su Señor. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Lo que debe de buscar el pecador es rendirse y someterse por completo al señorío de Jesucristo para alcanzar salvación. Hoy se cree y se tiene la vaga idea de que podemos ser salvos sin necesidad de someternos. Es decir, hoy se pregona que usted puede ser salvo en Cristo y que venga Cristo para que Cristo le salve, y luego en el camino, si es posible, se va sometiendo poco a poco al señorío de Cristo. Total, si no lo logra, al final usted hizo una oración y de todas maneras Jesucristo es su Salvador sin que sea su Señor. Y eso es un contrasentido bíblico, eso es una herejía. Durante el tiempo de la Reforma, a nadie se le pregonaba que era salvo en Cristo, a no ser que diera evidencia de que Cristo era su Señor. Vámonos por favor al Evangelio según Juan. Evangelio según el apóstol y discípulo del Señor, Juan, capítulo 1. Vamos a ir al verso 14, sin embargo, desde el verso 14, al cual vamos a tomar como el foco para ver más allá, desde el verso 14 vamos luego a estar regresando a los primeros versículos, pero voy a dar énfasis al verso 14. Este es un verso que probablemente usted lo haya aprendido también. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No puede separar usted lo que está leyendo de la persona que lo escribió. Quien escribió esto fue el apóstol Juan. En el contexto estamos alrededor del año 90 de nuestra era, es decir, en el primer siglo de nuestra era. Y este Juan fue el que tuvo la oportunidad, junto con Pedro y con el hermano de Juan, Zebedeo, tuvieron la oportunidad de presenciar a Jesucristo en su segunda venida, en el tiempo o en el momento aquel de la transfiguración de Cristo, donde Él aparece con toda su gloria, aparece con el esplendor de haber sido ya transfigurado, es decir, habiendo dejado la capa humana que le estaba haciendo ocultar toda su gloria, y habiendo aparecido ahora en la plenitud de su gloria, es cuando Juan puede decir: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Este Juan es el que escribe. Cuando dice vimos su gloria es porque él estuvo presente y lo vio.
y nos lo comenta. Pero antes de llegar hasta ahí, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo voy a extraer las 4 frases de ese versículo para que podamos entonces comprender el señorío de Jesucristo, a través del cual Él otorga la salvación. Lo primero es que el Verbo se hizo carne. Lo segundo, claro está, habitó entre nosotros. Lo tercero es que ese Verbo nos reveló la gloria del Padre. Y lo último es que el Verbo nos mostró la gracia y la verdad. 4 aspectos de este mismo versículo. Lo primero es que el Verbo se hizo carne. ¿A qué hace referencia Juan cuando dice, y aquel Verbo se hizo carne? O el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces quiero llevarlo a el primer versículo de Juan en el primer capítulo. Vamos a leer primero y segundo versículo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Qué interesante que Juan inicia el Evangelio del Señor Jesucristo con frases tan profundas, pero declaradas de manera tan sencilla. Casi que podemos decir que Juan está haciendo aquí labor apologética. Porque Juan lo primero que señala es la preexistencia de Cristo antes del principio. Si es que el antes va. Antes de que el tiempo comenzara a contar. Antes de que todas las cosas existieran. Antes del principio. Ya el Verbo existía. Ya Jesús existía. ¿Se acuerdan otro versículo en la Biblia que dice en el principio? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan retoma la misma frase. En el principio existía el Verbo. O como dice la Reina Valera, era el Verbo, ya tenía existencia. Antes de la creación, ya Jesús tenía existencia. ¿Sí me doy a entender? La preexistencia de Jesús antes de la creación. Para Juan es importante que esto quede claro como para usted y para mí. Jesús no fue creado. Jesús ha existido siempre. Antes de la creación ya existía Jesús, como antes de la creación ya existía el Padre, como antes de la creación ya existía el Espíritu Santo. Dios existía antes del principio, antes de contabilizar el tiempo, antes de que la creación fuera hecha, antes de que existieran los cielos y existiera la tierra, ya el Verbo era. Ya Jesús existía. Esta es la declaración inicial y esta es una verdad esencial del cristianismo. Es más, déjeme decírselo claro, este es el mensaje central del Evangelio. Que Jesús es el Señor. Él existía antes de toda la creación. Él no fue creado. Enfáticamente, Él no fue creado. Él es Dios. Solo es posible que antes del principio Jesús era si Él es Dios. Además, se declara en ese versículo primero que Jesús, el Verbo, estaba con Dios. La expresión en nuestro idioma no es tan clara, pero lo que quiere decir ahí sencillamente es que Dios Hijo y Dios Padre estaban, por decirlo de alguna manera, uno sentado frente al otro.
estaban tan claros y tan entendidos y estaban tan unidos como cuando usted se puede sentar frente a la otra persona y estarla viendo a los ojos continua y constantemente. Estaba en la misma presencia de Dios Padre. Y qué declaración más fantástica. Y el Verbo era Dios. No como dicen los testigos de Jehová, que el Verbo era un Dios. No, no era un Dios, era Dios, porque Dios solo hay uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Él era Dios. Es decir, no que dejó de serlo, sino que antes de la creación del mundo ya Él era Dios. ¿Sí? ¿Queda claro? Y reitera, verso 2, Él estaba en el principio con, o enfrente, o unido, o viéndose, permaneciendo y estando con Dios el Padre. Esta declaración es enfática. Solamente puedes ser salvo si te salva Dios. Por eso Jesús es Dios. Si Él no es Dios, tú no puedes ser salvo. Él es el Señor, Él es el soberano. Él estaba antes de la creación. ¿Sí? Estamos comprendiendo el concepto. Y aquí es interesante, en el griego original se usa logos, que se traduce a nuestro idioma como el verbo. ¿Y por qué Juan comienza su evangelio diciendo, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios? ¿Y por qué la frase logos? Bueno, es muy probable que la frase logos, o aún en nuestro idioma verbo, no tiene tal vez tanta connotación para poder relacionarla específicamente con Cristo, que lo hace en el verso 14, y luego ese verbo se hizo carne, está hablando de Cristo. Pero para un judío y para un griego de la época, que le hablen del logos tenía una connotación muy fuerte, tenía un significado muy grande. Para el judío, el logos era la fuerza creadora de Dios. Fue el logos el que creó todas las cosas. De tal manera que cuando se dice en el principio el logos era con Dios y era el mismo Dios, el judío está comprendiendo que se refiere a aquel que es la fuerza creadora de todas las cosas. Ese es Jesús. Pero el griego, ¿qué entendía? El griego entendía, los filósofos griegos entendían que el logos era el que le daba la cohesión orgánica a todas las cosas. Todas las cosas tienen un sentido y tienen un propósito, y todo es orgánico, el orden de todas las cosas. Para el griego, el logos es aquella fuente que creó todas las cosas de manera orgánica, que tengan sentido. Ese es Jesús. ¿Se da cuenta? Y es muy importante que nosotros tengamos claro esto. El Salmo 33:6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Ese es el logos. Lo dice en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual la envié. El verbo de Dios, el logos de Dios, es Dios hablando. Y así es como se producen las cosas. Porque el logos, que es Cristo, es el creador de todas las cosas. Verso 3: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús es el creador de todas las cosas. No solo Jesús es Dios,
sino Jesús es el creador de todas las cosas. Y no solo el creador, sino que todas se crearon en función de Él. Y todas se crearon con el propósito de darle gloria a Él. Ese es Jesús, el creador y sustentador de todas las cosas. Quiero decirle algo. Cuando un artesano, digamos alguien que trabaja la madera, hace una silla, la confecciona, la dibuja, la diseña, la corta y todo lo demás, la construye, la pinta y la presenta, ahí la dejó. Cualquiera la puede adquirir, se la lleva para su casa y ni cuenta se dio quién es el creador. Esa silla no tiene ninguna dependencia del creador, del diseñador, del artesano. Pero en el caso de Cristo, todo lo que Él creó tiene una vinculación directa con Él y Él es el que lo sustenta. Es decir, las cosas, si no son en Él, ni siquiera existen. ¿Sí? ¿Me doy a entender? El día que Él retire el aliento de vida que le tiene a usted, ese día usted dejó de existir porque Él lo retiró. Usted solo existe porque Él existe. Los cielos solo existen porque Él existe. Él es el que sustenta todas las cosas. Todas giran alrededor de Él y todas son para Él. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y todo para Él. Aún Satanás fue creado originalmente para Él. Y Satanás no hace otra cosa más que seguir respondiendo a las ordenanzas y mandatos de Dios. Aunque él cree que está ganando y que está haciendo el mal, en realidad no está haciendo más que cumpliendo los propósitos de Dios. Todo es creado por Él y para Él. Aún los demonios, cuando se enfrentaba a Jesús, a ellos que le decían, no nos envíes, no nos envíes allá al infierno, no hagas juicio todavía sobre nosotros, porque ellos sabían con toda claridad que estaban frente al Logos, frente al Verbo de Dios, el sustentador, el creador de todas las cosas. Y además, si Él es el creador de todas las cosas, Él es el dueño de todas las cosas. ¿No le parece lógico? Ese artesano que hizo la silla, mientras no haga ningún negocio con ella, es suya. ¿No es cierto? Así pasa con los cielos y con la tierra. Son de nuestro Señor Jesucristo. A Él le pertenecen porque Él los hizo y Él los sustenta. Por medio de Jesús todo fue creado y para Él todo fue creado. Así nos dice Hebreos 1, verso 2. Esto quiere decir que Jesús es el dueño de la creación. Jesús es el creador del mundo entero. Él sostiene todas las cosas. Tanto así que ya lo decía el salmista en el Salmo 119, versos 89 al 91. Para siempre, oh Dios, tu palabra está firme en los cielos. Tu verbo está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Todo es para Él. Todo es de Él. Colosenses 1:17, que lo tocaba el hermano en el estudio temprano. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Tienes que comprender que Jesús es el Señor, es el Rey, es el Creador. El escritor de Hebreos dice que sólo así, siendo Él el Señor, puede ser nuestro Salvador. Hebreos 2:10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Él puede dar vida, Él puede salvar, porque Él es el Señor. ¿Y qué no
no le ponemos atención a los 24 ancianos de Apocalipsis capítulo 4 y verso 11, que son representantes de la humanidad que ha sido salva, porque ellos visten vestiduras blancas que les fueron dadas. ¿Y qué dicen ellos? Apocalipsis 4:11, hablando acerca del Señor Jesús, dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por tu voluntad fueron creadas. Tiene que convencerse usted en esta mañana, a la luz de lo que dicen las Escrituras, de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el creador de todas las cosas, de que Jesús es el que sustenta todas las cosas. Y así fue diseñado por el Padre. Pero además, ahora vemos que el autor del Evangelio nos hace personificar a Jesús en la luz y en la vida. Verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La Escritura vez tras vez nos habla de Jesús como la luz del mundo, en oposición a la oscuridad. La oscuridad representa la maldad, representa el pecado, representa la iniquidad, representa la muerte, representa la destrucción. La luz representa la santidad, representa la pureza, representa la vida, representa las virtudes que Dios quiere y desea observar en cada uno de la humanidad. Pues Jesús es la vida, ¿se dieron cuenta? En Él estaba la vida. Y cuando el autor original habla de vida, no habla de una vida biológica, sino el principio vital, la vida espiritual. ¿Sí? ¿Me doy a entender? En Él está la vida. Él es la vida. Él es el autor de la vida. Él es el propagador de la vida. ¿Sí me doy a entender? Todas las cosas subsisten en Él. Todas las cosas que tienen vida en Él. En Él está el aliento de vida, la esencia espiritual. No meramente lo biológico, eso es parte de, pero Jesús es el que tiene vida. Pero además dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es cierto, este mundo vive en tinieblas, ¿no es cierto? Este mundo vive en tinieblas, en oscuridad. La gente busca, como lo haría una persona ciega, sin conocer en dónde está, palpando y cayendo en cada momento en diferentes peligros, en muerte, en destrucción. Este mundo está lleno de tinieblas. No fue creado así, pero ese es el resultado del pecado. Los efectos del pecado es la oscuridad, las tinieblas. Y no solo en el mundo, hablando del exterior, sino en el corazón de cada una de las personas que componemos este mundo. Hay oscuridad, hay dureza en nuestra mente. Ese es el estado de la humanidad. Pero Jesús es la luz del mundo. Solo hay claridad, solo hay orden, solo hay prosperidad, solo hay pasos seguros en la vida si estamos caminando a la luz del Señor Jesucristo. Cada vez que nos desviamos de ese camino, otra vez estamos en oscuridad. Y hay una gran característica con la luz. ¿Sabe usted cuál es? Que cada vez que luchan la oscuridad de la luz, siempre la luz gana. ¿Ha visto? Nunca gana la oscuridad. Prueben en la noche. Entre a uno de los cuartos oscuros y lleve una velita para que vea que toda la oscuridad alrededor de la velita va desapareciendo. La vela va iluminando. Nunca ganan las tinieblas. Siempre la luz llega donde hay oscuridad y todo lo alumbra. Y nunca la oscuridad gana. Entendemos entonces la figura que estoy tratando de manejar, ¿verdad? La semblanza que estoy haciendo.
La declaración del Señor Jesús es poderosa. Él dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, verso 12. Por extensión, todos aquellos que están en Cristo se convierten en luminares de este mundo. Filipenses 2:15. Resplandecemos como luminares en esta tierra porque portamos la luz de Cristo. No la luz propia, la luz de Cristo. Somos reflectores de Él. Todos los que han creído en Cristo y le han obedecido y hacen la voluntad del Señor sin murmuraciones, dice Filipenses 2, del 12 al 15. Resplandecemos como luminares en el mundo. Pero bueno, regresemos a nuestro texto base. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne, y la segunda frase dice: y habitó entre nosotros. Qué precioso esto, ¿no le parece? Jesús vino al mundo. El Señor vino, el Señor irrumpió, el Señor entró, el Señor se apersonó aquí en el mundo. No se quedó solo allá en la gloria disfrutando de la dignidad y la majestad, sino que ese Señor todopoderoso vino al mundo, irrumpió entre la humanidad. ¿Cuándo? Gálatas 4:4 nos dice cuándo ocurrió. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En el tiempo señalado, en el tiempo oportuno, en el tiempo y momento adecuado, en ese momento fue cuando Cristo vino al mundo. No antes. Ya había sido así determinado por el consejo de Dios, que fuera en ese tiempo y en ese momento cuando Jesús viniera al mundo. Esta declaración es concordante con el versículo que toda persona que asiste a la iglesia se aprende siempre, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo al mundo. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Jesús vino. Y vea lo que dice el verso 11 ahí del capítulo 1 de Juan. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Acabamos de leer que todas las cosas son suyas. Esta creación es suya. Este mundo es suyo. ¿A dónde vino? Vino a lo suyo. Él vino a estar en medio de nosotros. Vino a irrumpir. Ahora déjeme decirle algo. Es característica del ser divino el querer permanecer con nosotros. Vamos a recordar un poco. ¿Se acuerda del tabernáculo de reunión? Mientras el pueblo de Israel caminaba ahí por el desierto, portaban con ellos el tabernáculo de reunión para establecerlo donde Dios dijera. Y una vez que lo establecían, allí se posaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. Y no es menos interesante que durante la noche, es decir, cuando había oscuridad, la luz del fuego les alumbraba. Cómo Dios actúa, ¿verdad? Mostrando con diferentes figuras quién es Jesús. Pero avanzamos un poco más y nos damos cuenta que ahora el pueblo ya se asienta, ya no anda nómada, sino que se asienta en un lugar y entonces levantan un templo. Y en ese templo se ubica nada más y nada menos que el arca del pacto. Y en el momento en que ese templo es levantado y dedicado al Señor, como nos dice el primer versículo del segundo de Crónicas capítulo 7, la gloria de Jehová desciende y se posa en medio de su pueblo. El Shekinah, el famoso Shekinah de Jehová, la presencia del Señor, porque el Señor siempre quiere habitar en medio de su pueblo. Todas estas eran figuras para que entendiéramos que vendría el Señor mismo superando toda didáctica y con su propia presencia
venir y habitar en medio de nosotros. Hizo su habitación en medio de nosotros. Ese es el Verbo que se hizo carne. De hecho, entendemos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando viene a la tierra es Dios con nosotros, o con nosotros Dios, Emmanuel. Ese es el contenido de la palabra Emmanuel. Dios con nosotros. Pero ¿qué pasa? Dice el verso 11. Aunque vino a lo suyo, los suyos, esta es la verdad, que los hombres que fueron iluminados con la luz de Cristo no recibieron al Rey, no recibieron la luz, no recibieron la vida. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El testimonio es que ciertamente el Señor Jesús había escogido un pueblo al cual venir, manifestarse y habitar entre ellos. Pero resulta que ellos, una vez que viene, no le recibieron. Ponga atención a esa palabra. No le recibieron. Él es el Señor, se presenta majestuosamente, envía su heraldo delante de él. Eso dicen los versos 6 y 7. Envía a Juan para anunciar la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores, y el pueblo no le recibe. Imagínense que estamos acá y anuncian que viene el presidente, y una vez que llega todos seguimos en lo que estamos haciendo y nadie le pone atención. Es una semblanza muy en pequeño, pero es para que tengamos una idea de cómo funcionó. No recibieron al Señor de la gloria, al Señor creador de todas las cosas, al que es Dios, al que sustenta todas las cosas, al que era la vida, al que es la luz del mundo. No lo recibieron. Este rechazo de la nación de Israel lo entendemos como nación, porque particularmente sí hubo algunos que de manera individual, ¿sabe qué hicieron? Sí lo recibieron. Sí lo recibieron. Hago énfasis en esa palabra, recibir. Recibieron al Señor Rey de la gloria. Y el Señor vino a su pueblo. Mateo 15:24, mismo Jesús dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino por los suyos. En Mateo 10, versos 5 al 7, cuando Él envía a sus discípulos a predicar, les dice, no vayáis por camino de gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta que no dice la salvación se ha acercado? Dice el reino de los cielos se ha acercado. El Rey se ha acercado. El Rey está entre nosotros. Recíbalo. Sométase al Rey. Reverencia al Rey. Inclínese ante su presencia. La connotación de el reino se ha acercado es venga y humíllese delante de ese que es el Rey, porque Él está reinando. No fue un llamado a la salvación, fue un llamado al sometimiento al señorío de Cristo. Y no es diferente para nosotros. Para nosotros, la predicación del Evangelio es un llamado a someternos al señorío de Cristo Jesús. Él es el Señor.
Ciertamente, luego del rechazo, Jesús les vuelve a dar órdenes a sus discípulos y les dicen: ahora sí, vayan a toda criatura y prediquen el Evangelio, ya no solamente a la casa de Israel. Pero este mensaje debe de ser predicado a todos. La esencia es decirle a la gente que ha estado desobedeciendo al autor de la vida, al creador de todas las cosas, y que debe de someterse al Señor Jesucristo, a sus mandamientos, porque Él es el Rey, Él es el Señor. Ese es el llamado que debemos hacer. ¿No le gusta la idea de que Jesús sea el Señor sobre su vida? Ay, ojo que dijo amén. ¿No le gusta la idea de que el Señor Jesús sea quien gobierne su vida? A algunos les encanta que Él sea el Salvador de su vida, pero no les agrada que sea el Señor de su vida. Pregonan que Jesús es su Salvador, pero con la forma de vivir pregonan que Jesús no es su Señor. No atienden su consejo, no viven bajo las reglas del Señor establecidas claramente en la Escritura. Viven bajo su propio autoseñorío y después andan pregonando que son salvos en Cristo Jesús. Quienes obran de esa manera, declaro enfáticamente, con autoridad de las Escrituras, quien no tiene a Jesús como su Señor, no lo tiene como Salvador. Sé que los tengo pensando, pero no soy yo, es la Escritura. El Verbo se hizo carne, el Verbo habitó entre nosotros, el Verbo nos reveló al Padre Celestial. Verso 14: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús vino a hacer la revelación máxima de Dios. La creación de todas las cosas lleva al propósito de revelarnos quién es Dios. Y quien sabe leer las cosas lo entiende. Fíjese que los cielos, ¿qué es lo que cuentan los cielos? ¿Y el firmamento qué anuncia? El libro de la creación es para que nosotros comprendamos que Dios existe y que es todopoderoso. Eso dice Romanos, capítulo 1. Porque lo que de Dios se desconoce, su infinito poder y su deidad, nos ha sido claramente revelado a través de las cosas hechas. Pero Dios, después de escribir el libro de la creación, ahora escribe otro libro en donde se van registrando las veces y los momentos en que Él se revela al pueblo. De diferentes maneras, incluso nos da su ley para que sepamos cuáles son las reglas de su reino, en el cual vivimos, al cual pertenecemos. Esas son las reglas del reino y ahí lo encontramos en la ley de Dios. Y finalmente, superando todas estas expectativas, superando todas estas maneras, Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas de distintas maneras, por último, su último discurso fue enviar directamente a Jesús el Señor en medio de nosotros. La máxima revelación de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Debes de conocer a Cristo. Él fue el que se nos dio. A Él es el que tenemos a la mano. Él es el Señor. Él es Dios. No hay revelación más excelente. Hebreos capítulo 1, verso 3 nos dice que Jesús es la misma esencia de Dios. Y uno de sus discípulos le pregunta: Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? El que me conoce a mí, conoce al Padre.
Pero el que no lo conoce, no conoce al Padre. Qué especial es nuestro Señor en revelarse a nosotros. Es Jesús, el Señor, el que nos revela al Padre Celestial. Y vea lo que dice el verso 16. No solo nos revela, sino que Jesús es la plenitud de Dios. La completa revelación de Dios sin quedar nada pendiente está en Cristo. Él es Dios. Todo está contenido en Él. Él es el que sustenta todas las cosas. Él es la razón de todas las cosas. Él es el Señor de todas las cosas. Déjeme decirle que no importa si al final, en el juicio final, usted fue creyente o no fue creyente. De todas maneras va a tener que reconocer que Jesús es el Señor. Porque Él es el Señor de todas las cosas. Él nos está revelando todas las cosas. Toda la plenitud de la revelación es Cristo. Todo es creado en Él, todo es sustentado por Él. Él es la esencia misma de Dios. En Él todas las cosas subsisten. Ya leímos, sean tronos, sean reinos, sean dominios, todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. La humanidad entera fue creado también como los ángeles para rendir gloria y honra a Dios en la faz de Jesucristo. El día que vayamos allá al cielo y que nos sentemos a la mesa en las bodas del Cordero, estaremos viendo a nuestro Señor Jesucristo, la máxima revelación de Dios. Colosenses 1:9 nos dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. No hay más que buscar de Dios. Todo lo que puedas encontrar de Dios está en Cristo. De tal forma que el Señor Jesús es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Él lo llena todo en todo. Toda la humanidad está llamada a reconocer el señorío y el reinado de Cristo. Pero aquellos que no lo reciben, aquellos que no se someten a su autoridad, están en contra de Él continuamente y tienen la ira de Dios continuamente. Es cierto, qué lindo que suena ese Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todo aquel que no cree ya está condenado, porque no ha creído. ¿Y no ha creído qué es lo que no ha creído? Que Él es el Señor, que tiene que someterse a Él, que tiene que vivir bajo los lineamientos de Dios en todo momento, que no lo recibe, que no lo espera, que va en contra de Él. Pero no solamente nos dice el verso 16 que Jesús es la plenitud, sino que de su plenitud tomamos todos. Lea el verso 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido. Déjeme decirle que cualquier cosa que usted pueda haber recibido, sea mucho o poco, proviene de Jesús. Porque Él es el dueño de todo. Porque para Él y de Él son todas las cosas. De tal manera que lo que recibiste le pertenece al Señor. Es de Él. Esa hermosa familia que tienes es del Señor. Esa salud tan preciosa que tienes es del Señor. Esas capacidades mentales, esas capacidades de hacer, todo le pertenece a Él. Todas las cosas son de Él. Por eso de su plenitud, de todo lo que Él tiene, nosotros recibimos. De su plenitud tomamos todos. Por ejemplo, el don de la vida. Él es el que sustenta tu vida. El aire que estás respirando en este momento es del Señor. A Él le pertenece. Y no solo el aire como algo físico, sino el proceso ese biológico que se hace en tu cuerpo para que puedas tomar el aire y que se transforme en lo que necesita el cuerpo.
Ese proceso biológico, esa esencia de vida le pertenece a Jesús. No solo lo físico, sino también lo sobrenatural. De su plenitud tomamos todos. Mira qué beneficios tiene el Señor. Por ejemplo, cuando sale el sol, todos recibimos la luz. Y Él hace llover sobre justos e injustos. Todo le pertenece a Él, todo es de Él. Esto es lo que llamamos gracia común. Todos recibimos de Él. Son dones que no merecemos, son regalos de Dios. Porque Él es un Dios bueno, misericordioso, lleno de gracia. Pero termina el verso 14 diciendo: lleno de gracia y lleno de verdad. Y aquí es donde debemos poner más fina atención, por favor, mis amados hermanos. El verso 16 ya nos había dicho que de su plenitud tomamos todos, pero fíjese, no terminamos el verso. Y gracia sobre gracia. Es en Jesús, en el único que nosotros recibimos gracia. Por el único por el cual nosotros recibimos gracia. Y a quien le debemos el haber recibido gracia. Nosotros tomamos gracia continuamente de Él. Todos los días te levantas, todos los días está el sol, todos los días respiras, todos los días comes, todos los días tienes familia, todos los días tienes un desafío. Todo eso proviene del Señor y va añadiendo gracia sobre gracia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cada día que estamos en la tierra es una muestra de gracia abundante. Cada vez que te despiertas, como nos decía el hermano en la mañana, es tu deber agradecer al Señor porque tienes vida. Porque no es tuya, porque no te pertenece, es de Él. Pero te la concede, te da gracia. Lo determinante es, y ahora aquí es lo importante, ¿qué efecto produce la gracia de Dios sobre tu vida? ¿Qué efecto produce la gracia de Dios sobre tu vida? Eso es lo determinante. Te lo voy a decir así fácil. Para los que se someten al señorío de Cristo, para los que le reciben como su Señor, se pliegan a sus mandamientos. Para los que mueren cada día con tal de que Jesús sea su Rey, esa gracia les lleva continuamente a buscar la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Aquellos que se someten, aquellos que se pliegan, aquellos que reciben a Jesucristo como su Señor, no como su Salvador, como su Señor, esos son cada día los que van caminando para ir conociendo más y más del Señor a través de lo que revela las Escrituras. Produce en ti más hambre y sed de justicia esa gracia. Y conforme más recibes, más lo buscas, más te sometes, más te agradan sus mandamientos, más decides y tomas conductas, acciones, y tus sentimientos se ajustan a lo que Dios dice en su palabra, porque estás reconociendo que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es el soberano, que Él es el gobernante. Mas para los que deciden no creer en el señorío de Cristo, rechazarlo y no recibirlo sobre sus vidas para que no gobierne sobre ellos, cada centímetro adicional de gracia se va a convertir en el peso de su juicio una vez que el Rey y Señor venga a esta tierra. Todo lo que recibiste y no quisiste en ningún momento reconocer el señorío de Jesús, tanta gracia, tanta bondad, tanta misericordia sobre tu vida, y no reconociste su señorío. Claro, cada vez va a ser más grave el caso y la acusación en contra tuya.
una eterna perdición, una eterna cuenta de perdición y destrucción por la eternidad, es lo que va a recibir cada quien que se rebela contra la autoridad del Señor. Se colocan en una condición peor que la condición de los demonios. ¿Se ha dado cuenta que hay algunos por ahí que se autoproclaman ateos? El ateísmo no es una ideología, no es una filosofía, no es una doctrina. El ateísmo es una enorme necedad. Teniendo tanta evidencia de la existencia de Dios, determinan rechazar el conocimiento de Dios. ¿Sabe qué es lo que están rechazando? La autoridad de Jesús sobre sus vidas. Es más fácil decir, no creo en eso, entonces no tengo autoridad sobre mí, entonces vivo como yo quiera. Bueno, no sé si es más fácil, pero es más necio hacerlo. Y entonces vivir en la oscuridad, en la impiedad y en el pecado, y cada dosis de gracia que le va llegando de parte de Dios se va a convertir en un testigo en contra de esa persona que estuvo viviendo bajo la gracia de Dios y no reconoció el señorío de Cristo. Y digo que es una necedad peor que la condición de los demonios, porque en la Escritura se nos dice que los demonios reconocían de inmediato el señorío de Cristo. Señor, hijo de David, no nos envíes. ¿Qué tienes contra nosotros, Señor? Y no podían llamarle diferente, sabían que era el Señor. Santiago nos dice que los mismos demonios creen y tiemblan. Así que aquellos que son ateos no están haciendo otra cosa más que acumulando ira para el día de la ira, manteniéndose en su necedad. Y advierto, hay algunos que son ateos prácticos. Nunca dirán jamás que desconocen el señorío de Cristo, pero viven desconociéndolo continuamente. Podrán decir que Jesús es su Salvador, pero con su vida niegan por completo que gobierne sobre sus vidas. Así que mucho cuidado, amados hermanos. Juan tuvo que seguir luchando mucho tiempo en contra de estas prácticas de vida en donde Jesús es negado. Y en primera de Juan, hablando de las epístolas, de las cartas, en primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7, dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, también confiesa al Padre. Hay algunos por ahí que dicen: yo tengo la salvación de Dios, pero no tengo el señorío de Cristo. Si niegas al Hijo, también niegas al Padre. Esto es clave, hermanos. Verso 17: la gracia y la verdad solo están en Jesús, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ciertamente fue muy bueno que Dios nos entregara la ley, y el mandamiento es santo, bueno y justo. Ciertamente es excelente conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Claro que sí. Pero aún muy superior a eso, a la ley buena, se encuentra la gracia y la verdad que están en Cristo Jesús. El mejor camino y la excelencia, la plenitud de la revelación es la autoridad de Cristo Jesús como Rey, como el Rey eterno, portando en sí mismo la gracia y siendo en sí mismo la verdad. ¿No lo dijo Él acaso? Aquí yo soy el camino, la verdad, y yo soy la vida. ¿A qué se refiere la gracia? A los dones inefables y excelentes que Dios tiene y que solo son posibles por gracia.
Entre ellos la salvación, claro, entre ellos, que es provista por la expiación de Cristo Jesús, y solo es posible recibirla de manos del Rey eterno, que es Cristo Jesús. Si no la recibes de sus manos, no las vas a recibir nunca. Solo sometido al señorío de Cristo puedo entrar en su recámara, y Él compartirá conmigo el don de la salvación. Hablando de la gracia, pero también dice que la verdad fue revelada por Cristo. Y la verdad no es otra cosa más que la ruta determinada y señalada en la Escritura para encontrar el camino de la salvación. El cuerpo de verdad solo proviene del Creador de todas las cosas. Como Él creó todo, Él sabe cuál es la verdad, y la verdad es absoluta. Una única verdad existe. Es el parámetro de vida para todo creyente, mantenerse en la verdad de las Escrituras. Es el cimiento, es la firmeza, es la verdad de Jesús, es que Él mantiene todas las cosas. Y todo lo mantiene por su palabra. Voy terminando acá. Hay un versículo entre el 1 y el 14 que no he tocado, pero que es el versículo que quizás nos da un excelente entendimiento para la salvación. Mira el verso 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Estos, dice el verso 13, no nacieron de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad del hombre, sino de Dios. Qué tremendo, qué precioso versículo. El grito de la Reforma es: solo en Cristo es salvación, solo Cristo, solo Cristo. Pero el verso nos complementa o nos da el panorama completo. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, a todos los que lo tienen como su Señor, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le rechazaron como Señor, no les dio esa potestad, porque esto es un regalo, es un don inefable de Dios. El don que trae Jesús consigo como Señor es el don de la salvación, y es otorgado a todo aquel que se somete al señorío de Cristo. Es el Rey soberano sobre esas vidas. Mire, la experiencia de salvación que nosotros vemos en la Escritura es así. Jesús salva a los que lo han recibido como Señor. Veamos el ejemplo de María. Lucas 1, 46 y 47. Vean lo que dijo María. Una vez que el ángel le reveló la voluntad, ella dijo lo siguiente: mi alma engrandece al Señor. Se somete, lo acepta como su Señor, gustosamente, voluntariamente, se humilla y dice: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Se da cuenta cómo el señorío precede a la salvación? Primero someterse a la soberanía de Dios y luego recibir el afecto de la salvación. Pedro, al hablar a la cristiandad, hablarnos a nosotros, nos dice y nos ordena hacer firme el llamado de la elección de parte de Dios para no tropezar, y de esa manera os será concedida amplia entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre precede Jesús como Señor, como soberano, y luego como Salvador. Ahí mismo en 2 de Pedro, él insta a seguir fielmente sometidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo dice en 2 de Pedro 2:20. Y en 2 de Pedro 3:18 exhorta a los hermanos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y luego Salvador Jesucristo. ¿Ven el orden?
de forma consciente. Se tiene que la salvación sigue al reconocimiento y sometimiento a Jesús como Señor. Pedro, predicando en Pentecostés, les dijo: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que lo invoque como su Señor será salvo. 2:21. Y más adelante, aquella preciosa experiencia de Pablo y Silas en la cárcel con el carcelero de Filipo. Este hombre le hace una pregunta a Pablo y le dice: ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Hechos 16:30 recoge la respuesta de Pablo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús. Cree en Jesús como Señor. Ten a Jesús como el Señor y cree en Él y serás salvo. ¿Se da cuenta? Romanos 10:9 nos dice cuál es la forma para alcanzar la salvación. Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Pero tienes que confesarlo como el Señor de tu vida. El autor de Hebreos dice acerca de la salvación en Jesús así, Hebreos 5:9: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para los que le obedecen, para los que se someten a su señorío. Hoy el cristianismo desviado quiere levantar el grito de solo Cristo. Sí, solo en Cristo hay salvación. Y si hoy preguntamos a muchos predicadores, a muchos líderes o a muchos creyentes que no son ni predicadores ni líderes, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta que escuchamos comúnmente? Confiesa a Cristo como tu Salvador y es suficiente. Y eso está en la Biblia. Dice que debemos de confesar a Cristo como nuestro Señor, creer en Él y entonces seremos salvos. El confesar a Cristo como Señor conlleva 3 aspectos, ya en latín se nos había dicho. 1, entender lo que está diciendo. Entender que Él es el Señor. Entender que Él gobierna. Entender que Él es el soberano, que Él ha existido desde antes, que Él es el creador de todas las cosas. Entender que solo en Él hay salvación. 2, asentir. Ya lo entendí, ahora estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo que eso es así. Muchos han llegado hasta ahí, pero todavía no son salvos. Porque el tercer punto es, ahora sí, depositar toda mi confianza, toda mi fe en el Señor Jesús. ¿Hemos llegado hasta ahí? ¿Acaso has llamado a Jesús solamente tu Salvador sin que sea tu Señor? Reitero, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora la pregunta que se levanta frente a todos nosotros es: ¿hemos recibido a Jesús como el Señor de nuestras vidas, para que entonces sea Él el que nos otorgue la salvación? ¿O solamente lo recibiste como Salvador sin su señorío? Eso no existe. Eso no es ser salvo. Voy a pedirle que incline su cabeza por unos momentos.